anunciado hace unos minutos, son las 9:14 y esta cabina de radio, Vamos, Televisión Católica, se llena de gran alegría por tener la oportunidad de compartir con ustedes en este programa titulado María, Música de Dios, una gran entrevista. Una entrevista que sin lugar a dudas les permitirá a todos ustedes conocer y, por qué no, animarse en algún momento de su vida a formar parte de la comunidad TC. Cedo los micrófonos a nuestro director general, el padre Wenceslao Ferrusquía Navarrete. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este su programa María, Música de Dios. Nos es grato tener aquí en esta cabina a dos hermanos de TC. Ya se presentarán ellos mismos y nos explicarán quién es, qué hacen, de dónde vienen. Pero hoy tenemos esta oportunidad de conocer TC, la comunidad de TC. Y eso es lo que le vamos a preguntar en unos momentos. ¿Qué es TC? Para aquellos que no conocemos. Bienvenido, hermano, bienvenidos. Y comenzamos con el hermano. Preséntese usted mismo. Bueno, ante todo, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo soy el hermano Miquel de la comunidad de TC. Yo soy de origen español, pero desde hace ya varios años vivo en TC. Y bueno, en la comunidad de vez en cuando nos piden que viajemos, y eso es lo que nos ha traído ahora hasta Querétaro, hasta México, para anunciar, para hablar de diferentes temas, pero eso es un poco la presentación. Bueno. Muchas gracias, yo me llamo Andrés, soy un voluntario de la comunidad de TC, vengo de Italia, de un pueblecito cerca de Roma, y desde hace un año estoy pasando un tiempo largo en TC, y como un tiempo de discernimiento, un tiempo de compromiso en la comunidad. ¿Con la intención de ser hermano de TC? Con la intención de buscar a Dios y lo que Él quiere. No más, me parece que esa respuesta está formidable, ¿verdad? Creo que todo el mundo está en busca, y quien tiene contacto con TC seguramente es porque está en busca. Sí, en TC cada año recibimos a millares de jóvenes, cada semana, casi entre Pascua y Todos los Santos, pasan 3.000, 4.000 jóvenes a pasar una semana de oración y de búsqueda. Muchos vienen de parroquias o de familias donde se vive la fe, pero muchos otros vienen buscando la fe, porque buscan un sentido a su vida, buscan darle sentido y vienen. Algunos vienen para una semana, la gran mayoría. Algunos que ya han conocido TC deciden venir para ayudar, porque siempre necesitamos ayuda de voluntarios, pues para ayudar en verano, un mes, cuando tienen vacaciones, o 3 meses, o en un momento que en los estudios pueden hacer un parón, paran. Y otros vienen, bueno, pues un poco como Andrés también, a pasar un tiempo más largo, un tiempo de discernimiento, para ser hermanos de TC o para dar un rumbo a su vida que les lleve a otro lugar. Bueno, ¿y qué es TC? ¿Un lugar? ¿Qué es TC? ¿Una comunidad de hermanos? ¿Qué es TC? ¿Un movimiento de espiritualidad? No es un movimiento, sí que es un lugar, ¿sí? No es un movimiento en la medida en la que no queremos crear gente que siga a TC, nuestra llamada es una llamada a la unidad, ¿sí? Y no queremos crear otro movimiento, otra corriente dentro de la Iglesia, sino lo que queremos es que todas las corrientes, todos los movimientos puedan enriquecerse en la oración y luego continuar su camino, su propio camino, no el camino de TC. Porque TC es una pequeña comunidad de hermanos, es una comunidad en un pueblecito muy pequeñito de Francia, por eso es un lugar. Es un pueblecito de 20 habitantes y 100 hermanos, ¿sí? Pero que cada día recibe pues a todos esos miles de jóvenes que vienen a compartir con nosotros la oración. Pero nuestra idea no es que luego eso se convierta en un movimiento, sino la idea es que lo que nosotros vivimos durante esa semana les ayude a esos jóvenes que pasan por TC a vivir y a comprometerse más activamente en el lugar donde vienen a vivir su fe y a compartir su fe con otros.
Si es un lugar, tendríamos que ubicarnos en la geografía de Francia. ¿En qué parte de Francia se encuentra? Estamos al norte de Lyon. Lyon es la segunda ciudad más grande de Francia. Estamos como unos 100 kilómetros al norte de Lyon, a unos 100 kilómetros un poco al oeste de Ginebra, de Suiza, en lo que se llama la Borgoña francesa. Es un lugar campestre, un lugar muy bonito, agrícola. Recuerdo cuando me tocó ir a Francia, tuve la oportunidad de estar en Tessé, cerca de Manon, y lo grandioso, les decía alguna vez a algunas personas, pareciera un mar verde. Dice, ¿por qué un mar verde? Porque es la campiña y pasan kilómetros y kilómetros de vid. Hay mucha vid y no hay maíz o frijol o sorgo como hay en los campos de México. Más bien es vid. Mucho vino por ese rumbo, ¿verdad? Y buen vino. Sí, es una zona vinícola, la Borgoña. Nuestra zona está a medio camino entre una zona de pasto para las reses, hay mucha vaca en donde estamos nosotros, y toda esa vid, ¿sí? Dependiendo si vamos hacia el este o hacia el oeste, que es muy típica de Francia. ¿Sí? Es un lugar un poco idílico en ese sentido. Sí, y no es lo importante hablar del vino, de la vid, sino el lugar donde se encuentra ubicado el pueblo de Tessé. Es en el campo, es muy propicio para alejarse del bullicio de la ciudad de Lyon, que es lo más cerca, o de cualquier ciudad, que vivimos inmersos en el ruido, en el ajetreo de la vida, y apartarse a un lugar solitario, como recomienda Jesús, para crear una comunidad que se dedique a la oración, al silencio, a la meditación, a la búsqueda de Dios. Yo creo que es un lugar muy propicio para eso. Quienes hemos estado allí, creo que el ambiente del campo hace su trabajo para eso. Sí, en un sentido vivimos muy rodeados de ruido, muchas veces ruido que impide esa relación con Dios también, ¿no? Es ruido exterior, ruido también muchas veces interior, pero el ruido también es exterior. Y el poder hacer un parón, el poder alejarse un poquito de ese ruido exterior, ayuda también a concentrarse y a poder entrar en esa búsqueda y eliminar también esos ruidos interiores que muchas veces llevamos. Tessé es comunidad. ¿Quiénes integran esta comunidad? Yo quiero entender que son dos tipos de comunidad. La comunidad de los monjes, bueno, no sé, son monjes o religiosos, y la comunidad de servidores voluntarios que atienden a todos los jóvenes que llegan a encontrarse con Dios en los retiros que ofrecen Tessé. Sí. Son varias comunidades en un sentido. Está la comunidad de los hermanos. Hay gente que nos llama monjes porque nuestra vida es una vida de oración muy parecida a por ejemplo, la de un monje benedictino, ¿sí? Hay gente que nos llama religiosos porque no simplemente vivimos en nuestro monasterio, sino que salimos y como ahora pues estamos aquí en México. Bueno, esa comunidad de hermanos que quieren vivir juntos, el seguir a Cristo y anunciar la buena nueva, ¿no? Y trabajar por la unidad de los cristianos. Pero Tessé no sería posible sin esa comunidad también de voluntarios, ¿sí? Y sin tres comunidades, que es también muy importante, de mujeres, de religiosas que viven en Tessé. Hay tres congregaciones femeninas que nos ayudan en Tessé. Están las Hermanas de San Andrés, que es una comunidad belga, que nos ayudan en el acompañamiento de las chicas, todo el tema del trabajo con las voluntarias, porque también hay muchas voluntarias en Tessé, lo llevan las Hermanas de San Andrés. Hay las Hermanas Ursulinas de Polonia, que nos han ayudado históricamente con las chicas que venían de los países del este, pues por todo el tema del idioma, y luego están las hijas de la Caridad de San Vicente Paúl, que nos ayudan con la enfermería. Cuando hay 4.000 jóvenes sobre la colina, pues hay una torcedura de tobillo, un dolor de cabeza, bueno, pues son las hermanas. La comunidad de hermanos es la que lideró, la que comenzó, pero Tessé no sería posible sin esa comunidad formada por los voluntarios y por las comunidades de religiosas que nos ayudan en este caminar también. Si hablamos de comunidades Tessé,
en ese entorno, ¿cómo es la vida en la comunidad? ¿Qué hacen los hermanos de TC en un día, una semana ordinaria? En un día normal. Sí. La jornada de los hermanos de TC, al igual de la jornada de todos los que vienen a TC, va marcada por la oración, ¿sí? Las campanas suenan 3 veces al día para anunciar la oración, a las 8:20 de la mañana, a las 12:20 del mediodía y a las 8:20 de la noche. Y eso marca el ritmo en la colina, que está sobre una pequeña colina. Para todos, ¿sí? Después de la oración de la mañana, desayunamos y luego los hermanos trabajamos. Los hermanos no aceptamos donativos, renunciamos a los donativos, renunciamos a las herencias, incluso a nuestras propias herencias, porque pensamos que es importante vivir de nuestro trabajo, también para estar en solidaridad y con el resto de la gente en el mundo que tiene que trabajar para vivir, ¿sí? Y entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho la cerámica, trabajamos los esmaltes, el esmaltado de piezas de cobre, y luego también la edición de discos y libros. Es posible encontrar en todo el mundo música de TC, libros de TC, ¿sí? Eso es un poco con lo que nos ganamos la vida. Entonces, después de ese desayuno, ¿sí?, y hasta la oración del mediodía, pues trabajamos. También hay, algunas veces los hermanos tenemos que acompañar durante ese tiempo a los jóvenes que están en la colina. Entonces les proponemos a los jóvenes que llegan lo que llamamos las introducciones bíblicas. Es una especie de estudio bíblico donde durante 15 minutos, 20 minutos se trabaja un tema, un texto bíblico, ¿sí? En este caso, por ejemplo, este año hablando de la solidaridad, y después se deja a los jóvenes que en pequeños grupos hablen ellos, compartan desde su propia experiencia de vida sobre ese texto. Y discurre un poco la mañana de los jóvenes, la nuestra en el trabajo, la de los jóvenes con el estudio bíblico, la oración del mediodía, la comida, y luego por la tarde, vuelta al trabajo, ¿sí? Y para los jóvenes también, muchas veces, un trabajo, porque pedimos a los jóvenes que vienen a TC que echen una mano con los trabajos prácticos también. De esa manera es asequible para todo el mundo poder venir a TC, ¿no? Cuando todo el mundo echa una mano, cuando todo el mundo ayuda con la limpieza, con la comida, bueno, pues es fácil el poder permitirse una semana en TC. Y después encuentros con los jóvenes, con los hermanos, la cena a las 7, que es muy temprano para lo que estamos acostumbrados, incluso en España sería muy temprano, pero en el resto de Europa es la hora de cenar a las 7, y después de la cena, la oración de la noche, ¿sí?, que es la que marca el final del día, donde la oración dura pues, media hora larga, pero luego el canto continúa hasta que los jóvenes quieren seguir cantando, bien entrada la noche, pues es un día ordinario en la vida de un hermano de TC, que es paralela a la también de los jóvenes que vienen a pasar. Si alguien quiere ser parte de la comunidad de los hermanos de TC, ¿qué requisitos hay? ¿Cómo hacerle? ¿Con quién hay que contactarse? Hay tantos jóvenes que quisieran consagrar su vida a servicio de Dios, y a veces hay muchas opciones, pero no todas las opciones convencen. ¿Qué ofrece la comunidad TC, la comunidad de los hermanos, si alguien quisiera engancharse con ellos? Lo primero que pedimos a un joven que siente su llamada, ¿sí?, a consagrarse, a darse a Dios y cree que puede ser en TC, es que venga y conozca, ¿sí? La gran mayoría suele ser porque ya ha conocido TC en algún encuentro o en TC mismo, ha venido a TC. Y lo que pedimos es que si ha conocido TC, por ejemplo, a través de internet, o ha conocido TC a través de un pequeño encuentro, le decimos que venga para una semana, que conozca TC para una semana, porque muchas veces cuando vemos algo a través de internet nos puede dar una impresión, pero luego cuando la vivimos nos da otra. Es importante conocer, siempre el contacto humano, el contacto directo es importante. Después, si ve que sí, le pedimos que venga para un tiempo más largo, ¿sí?, un tiempo de voluntario, porque de esa manera se involucra ya en la dinámica del trabajo, de la acogida de los jóvenes que vienen, que es muy trabajoso el acoger 4.000 jóvenes cada semana, hay muchísimo trabajo que hacer, y también eso permite al joven vivir en una pequeña comunidad de voluntarios, que es, digamos, un ensayo, ¿no?, de la vida en comunidad. Muchos jóvenes no tienen, antes de venir a TC,
una experiencia de vida en comunidad. Muchos viven todavía con sus papás o acaban de salir de la universidad. Es su primera experiencia de poder compartir la vida con otros jóvenes de su edad. Y durante ese tiempo, todos los jóvenes que están en TSE, estén pensando en ser hermanos o no, todos los jóvenes voluntarios, van acompañados por un hermano. De tal manera que con el hermano van viendo, van discerniendo, ¿sí? Lo que comentaba antes Andrés, van haciendo un discernimiento de qué es a lo que Dios les llama, dónde se mueve su corazón. ¿Sí? Andrés, ¿cuál fue tu primer contacto con TSE? ¿Y qué buscas tú? ¿Y qué has encontrado en TSE? Mi primer contacto en TSE fue como tenía 19 años, en mi parroquia, el cura de mi parroquia, y organizaba, como que Italia no es muy lejana, y organizaba una visita en el verano, en agosto normalmente, y entonces esto fue mi primer contacto, y me impactó mucho porque es como vivir la oración en el silencio, con los cantos, es algo que a Europa no se vive normalmente, y en la vida ordinaria no se vive. Y después cada año llevamos un grupito de jóvenes, entonces conocía TSE desde muchos años, pero nunca había pasado un tiempo largo en TSE. Y lo que se busca es, claro, la oportunidad grande que tenemos es de compartir los 3 momentos de oraciones y, como decía el hermano antes, crear un espacio de diálogo con un hermano que nos acompaña, y este espacio de diálogo es el espacio donde Dios puede hablar y puede pedir lo que quiere. Y esto es para mí muy importante. Me parece bien. Los jóvenes, aunque pareciera que son indiferentes en este tiempo, indiferentes a la religión, indiferentes a Dios, andan en busca de algo que les atraiga, pero sobre todo algo que les llene el corazón y que les fortalezca el espíritu. Y pareciera que en la iglesia se va perdiendo primero esos espacios, lugares como TSE, y grupos o personas o comunidades que ofrezcan eso que el joven busca. A veces nuestra celebración, nuestra oración es demasiado seca, quizás, o demasiado instrumental y no más. Y quizás tenemos que poner más atención a ir creciendo y asegurarnos esa íntima comunión con Dios. Vamos a un corte musical, vamos a escuchar algunos cantos de TSE precisamente y regresamos en un momento. ¿Cómo ven? ¿Bien? ¿No? Yo soy muy a gusto, vosotros tenéis que decir. Sí. No, en un diálogo es mucho más sencillo. ¿Sí se está escuchando bien? Sí, ya lo chequé, sí. ¿Tu canto preferido? Depende. El momento. Depende del momento, sí. Sí, bueno, creo que el más conocido Y bien fuerte. Magnificat, quizás. Magnificat. El Magnificat yo creo que sí que, porque se escucha un poco en todos los sitios, pero el Nada te turbe es una cosa extraordinaria porque es un canto que nunca se ha traducido a otro idioma. Mientras que hay otros cantos que son, por ejemplo, un canto en alemán, y luego lo traducimos al castellano, al francés, para que la gente se sienta más a gusto al cantar. Nada te turbe es original en castellano y no ha habido ningún lugar donde una traducción haya mejorado. Los alemanes cantan Nada te turbe en español, los franceses cantan Nada te turbe en español porque
les parece fácil, les llama, no sabemos por qué, pero es de los pocos cantos que no ha necesitado traducir porque funciona para gente que habla no importa qué lengua. Y ya va marcando un estilo, los cantos, TC, donde quiera que vayas los encuentres. Aquí, padre, en la parroquia es los sábados, el tercer sábado de cada mes. El tercer sábado cada mes. También para decir. Para recordar. Bueno, la estructura de la entrevista es que estamos en eso. Lo siguiente va a ser qué hay que hacer para ser voluntario. Si ya algún joven quiere ser voluntario, después, ¿qué ofrece TC al mundo? ¿Cuál es la huella de TC del mundo en general? Por lo del movimiento ecuménico. Y vamos a aterrizar qué ofrece TC para una parroquia como San Agustín del Retablo, para los jóvenes aquí. Con eso terminamos y después, si usted ya tiene una pregunta más específica. No, ya está la mía, está surgiendo varias. Luego también sería importante si hablamos del y luego ya le vais a hacer. Y luego, ¿cuál es la razón? Eso es. Entonces empezamos para el mundo, para el mundo estamos haciendo toda la peregrinación de la confianza. Cuando ofrezcan. Ya media hora ya. Es que Deje pasar, ¿verdad? sí. Padre, con todo respeto, yo pido el evento de Mario, por favor. Me tiene eso maravillado. Quiero saber si todavía por la edad puedo hacer. Entonces ya hacen las preguntas. Sí, qué bueno, porque eso me respondería bien. Y si se están casados. Sí, ya está. Con hijos. Ya regresamos a su programa, María Música de Dios. En el especial tenemos, para los que están sintonizándonos en este momento, la visita de los hermanos de TC, en donde ellos están poniendo en contexto en este momento qué es TC. Recuerden que estamos transmitiendo por Vamos Radio y Televisión Católica para todo el mundo vía internet desde la parroquia de San Agustín del Retablo en Prolongación Tecnológico y Jericó, en la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, diócesis de Querétaro. Continuamos con la entrevista. Nos habíamos quedado hace un momento en qué es TC y le preguntaba a Andrés que cuál ha sido su experiencia y cuál ha sido su primer contacto con TC. Ahora, la siguiente pregunta es para Andrés. Andrés, ¿qué hay que hacer si un joven de México, de Italia, de Europa, de cualquier parte del mundo, qué tiene que hacer para engancharse, no como hermano, era la pregunta que le hacía, en la comunidad, sino como voluntario? ¿Qué proceso tuviste que hacer cuando tú decidiste formar parte ahora de esta comunidad de voluntarios? Sí, es un proceso muy sencillo. Es un proceso de conciencia, de conocer en la amistad los hermanos, y entonces con esta conciencia se habla del deseo de pasar un tiempo en TC, y es muy fácil porque los hermanos son contentos de acoger jóvenes y de ofrecerles la posibilidad de trabajar y de orar y de buscar a Dios en este lugar. Entonces es un proceso muy sencillo. Y una vez que tienes la experiencia de comunidad, de servicio, que es lo fundamental, de servicio a los jóvenes que vienen a encontrarse, para que no estén preocupados en qué tienen que hacer, hay un grupo de voluntarios. ¿Cuántos serán? Más o menos. Depende de la época del año, pero solemos tener como un grupo de unos 20 chicos y 30-35 chicas que vienen a pasar casi un año, ¿sí? Y luego, por ejemplo, durante los meses de verano hay más gente que viene a TC y también hay más voluntarios, pues porque tienen vacaciones. Los que vienen de diferentes lugares, pues a pasar un mes, 4 semanas, 5, 6, dependiendo del tiempo libre que tienen para ayudarnos. 6 meses, depende un poco. Y luego también, cada año invitamos a jóvenes de otros continentes también a venir. Nos ponemos en contacto con parroquias de diferentes lugares del mundo para que nos puedan enviar a alguien de su parroquia, representante, alguien comprometido en su parroquia, en su lugar de
su movimiento o allá donde esté, para que pueda venir a TSE, vivir la experiencia de 3 meses en TSE como voluntario, ayudando, trabajando, viviendo la experiencia, y luego volver a su lugar de origen y compartir allí lo que ha vivido. Es casi venir más como representante que casi como individualmente. Es verdad que es una experiencia personal, pero al mismo tiempo es luego para ir y contarla, ir y compartirla con otros. Entonces, cada año recibimos a jóvenes de América Latina, de Asia, de África, también de otros continentes, que vienen a pasar 3 meses invitados por la comunidad y por su parroquia a vivir esa experiencia y luego compartirla de nuevo cuando vuelven a sus casas. A propósito de experiencias y de vivencias, ¿qué es, Andrés, lo que te ha dejado? Lo más grandioso, que digas, esto es lo que les recomiendo porque esto es lo que van a encontrar si ustedes tienen un contacto con TSE o se deciden a formar parte de este grupo de voluntarios. Es la búsqueda de la intimidad con Dios, es la cosa que más me ha tocado, y muchos jóvenes allí encuentran esto, y toda la vida allí te ayuda para que pueda encontrar esta intimidad con Dios, que es la base para proseguir tu camino. Insisto en que no es fácil lograr tener un lugar, o sea, un espacio para eso. Y yo insistía un poco sobre el movimiento, porque crear este movimiento no deja de ser un movimiento, a lo mejor un movimiento con sus características propias de espiritualidad, no un movimiento como los conocemos a los demás movimientos eclesiales, pero al fin y al cabo creo que van creando ese movimiento de ir cambiando una mentalidad. Y aprovecho para hacer propaganda de Vamos. Vamos tiene 2 años que comenzó, pero Vamos Radio y Televisión Católica tiene 6 meses solamente. Y busca eso, ir creando esa mentalidad. Y dentro de los objetivos de Vamos es crear un espacio. No puedo decir así como el estilo TSE porque tiene su propio estilo. ¿Por qué crear un espacio de un centro de espiritualidad le llamamos? Y sin ofender a ninguna persona, ni a ningún grupo, ninguna comunidad religiosa, les he dicho a algunos, aquí en Querétaro carecemos de esos espacios. Hay espacios, hay casas de retiros, pero solo eso, casas de retiros, en donde uno va, contrata las casas, dice, es tanto, ahí está, ocúpela el tiempo que necesite, listo. Y lo que me encanta de TSE es no decir, aquí está el espacio, ocúpenlo y se van. Es el movimiento, es un grupo de voluntarios, un equipo que te va guiando, que te va orientando, que te va acogiendo, que se hace un acompañante más, un acompañante que te toma de la mano y te lleva a esa intimidad con Dios a la que te refieres, Andrés. Y ya decías, Vamos, tiene que buscar eso, ir creando un espacio de espiritualidad, no una casa de retiros, sino es un espacio, es un centro de espiritualidad donde podamos de verdad llegar y encontrarnos con Dios, en ese sentido. Sí, en TSE hay una cosa que muchos jóvenes comentan, eso que vienes de decir, ¿no? Puedo ir a una casa de retiro y me encuentro el espacio, pero en TSE mucha gente lo que encuentra es una comunidad que acoge. Para nosotros es muy importante la palabra acogida, que cada domingo, cuando los jóvenes llegan, hay todo un equipo formado por jóvenes, por hermanos, por hermanas, que acogen al que llega, ¿no? El que llega no es un número, el que llega no es una ficha de inscripción, sino que se le acoge, se le invita a tomar algo mientras espera en la cola a ser acogido. Cuando llega hay un joven que le explica, que le pregunta si tiene cualquier tipo de duda, ¿sí? Y también se van resolviendo las cuestiones prácticas pero lo importante es sentirse acogido por otra persona, ¿sí? Es una persona que acoge a otra persona para vivir esa semana de búsqueda interior, de oración. Y eso sí que es muy importante, ¿no? Ese tú a tú de alguien que acoge a alguien. Para nosotros, en todo caso, es fundamental. El hermano Roger, el fundador, hablaba una y otra vez, ¿no? de esa acogida. Y creo que urge
Y es un llamado de atención a todas las casas religiosas, que normalmente son casas religiosas, que tienen estos espacios. Un llamado de atención muy fraterno, muy caritativo, decirles, tenemos que ir reorientando esos espacios y transformarlos en verdaderos centros de espiritualidad, porque todas las casas religiosos y religiosas tienen ese carisma. Para eso han sido creados, fundados, para ofrecer a la comunidad esos espacios de espiritualidad, esos espacios de encuentro con Dios, y no es solamente ofrecer el espacio. Vamos ahora a pasar a otro nivel. ¿Qué ofrece TC? No sé si como comunidad, ahora quizás, y perdónenme la expresión si no es la más correcta, pero para entendernos, TC, el movimiento de oración TC, sería en todo caso movimiento de espiritualidad o movimiento de oración. O sea, ¿qué buscas? ¿Qué ofrece al mundo? ¿Cuál es la huella que está dejando TC en el mundo? Nosotros como comunidad estamos muy marcados por el tema de la reconciliación, ¿sí? La reconciliación no simplemente como una actividad, sino esa reconciliación que viene a partir del reconciliar al ser humano consigo mismo y con Dios, ¿sí? Ese movimiento de reconciliación que empieza por una transformación interior. Por eso la oración es tan importante. No somos una ONG, una organización no gubernamental que trabaje por la paz o por la reconciliación, sino que empieza por esa transformación del corazón a través de la oración para buscar la reconciliación entre cristianos, por ejemplo, ¿sí? Y también entre pueblos que muchas veces están divididos por la guerra, por la violencia, por el sufrimiento, por la pobreza, ¿sí? Sabiendo siempre que nosotros no somos los que tenemos las soluciones de las cosas, ni tenemos los medios para solucionar los problemas, sino que lo único que podemos ofrecer es ese camino de oración, esa acogida, ese encuentro que ayude a que cada uno haga ese camino. Nadie puede hacer el camino por nosotros, ¿sí? Y nosotros tampoco podemos hacer el camino de reconciliación por otros, pero puede que la oración, el encuentro, la confianza, el crear espacios de confianza, el crear dinámicas de confianza, ayudan a encontrarse, ¿sí? Y eso es lo que podemos ofrecer. Es un pequeño ofrecimiento, es un granito de arena en el desierto, es una gota de agua en el mar, ¿sí? Sin pretensiones de dar lecciones a nadie, sin pretensiones de dar soluciones a nadie, sino de compartir lo que nosotros intentamos vivir como comunidad con el resto del mundo, con aquellos que vienen a TC, y nosotros cuando peregrinamos por el mundo, en esa peregrinación de confianza que el hermano Roger comenzó hace 35 años, compartimos en cada lugar del mundo donde nos encontramos. La presencia de TC a través de su música, de sus cantos, está en todo el mundo. Creo que han encontrado tocar el espíritu a través de sus cantos. ¿Cuáles son los cantos? Son tantos, tanto la producción, pero ¿cuáles serían esos cantos que han ido marcando el espíritu y el estilo de TC? Son muchos en todos estos años. Lo que es importante de los cantos es su sencillez. Como antes decíamos, los jóvenes están en búsqueda, y a TC llegan muchos jóvenes que no han orado nunca, ¿sí? Para los cuales la oración es algo nuevo, es algo que no conocen, y el canto tiene la propiedad de llegar directamente al corazón de una manera muy sencilla, muy directa, ¿sí? Y tocar algo muy profundo del ser humano, ¿sí? Al ser un canto también sencillo, solemos decir siempre que los cantos de TC raramente tienen más de 2 líneas, más de 2 frases. Se repiten una y otra vez esos cantos, y cualquiera que nunca ha escuchado un canto de TC, a los 2 minutos puede cantar ya. Y ya está rezando, ya está orando. Entonces hay cantos que van tocando al corazón, ¿no? Antes comentábamos qué cantos pueden ser. Hay un canto que toca el corazón, que es por ejemplo, Nada te turbe, inspirado en las palabras de Santa Teresa,
que no sabemos por qué, ¿sí? Toca profundamente el corazón de las personas, y además para personas que incluso no hablan el español, ¿sí? Y es capaz, esa frase de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, da esa confianza en Dios, esa confianza de abrirse a Dios, ¿sí? Porque solo Dios basta, ¿no? Como acaba la canción. A mí me encanta Laudate omnes gentes, por ejemplo, y las campanas de TC suenan preciosos. Después bendecido al Señor, Sí, o el Magnificat. sí. Yo creo que todos están preciosos, pero esos son los que van como caracterizando el estilo de TC. En cualquier parte del mundo, donde quiera que estemos en un acto religioso, siempre aparecerá por allí un canto estilo TC. Sí, nos hemos encontrado testimonios de gente que yo hace poco leía en bueno, la gente nos escribe TC y salía como una joven enfermera del ejército de Estados Unidos en Irak, en un hospital de campaña, en un momento muy duro, después de una explosión, y alguien se puso a cantar precisamente Laudate omnes gentes, ¿sí? No sé, un joven, por ejemplo, que fue voluntario conmigo cuando yo fui voluntario, había descubierto TC en Alaska, ¿sí? Cuando estaba haciendo un trabajo de voluntariado en Alaska, porque oyó también unos cantos de TC en una iglesia, entró, preguntó y sí, bueno, va llegando a diferentes lugares sí, por su sencillez y porque algunos, pues, por ejemplo, como el Nada te turbe, ayudan a esa interioridad con Dios, otros como Laudate omnes gentes o Bendecid al Señor, ayudan a esa alabanza a Dios también, ¿no? Tocan diferentes aspectos también de la oración, ¿no? La alabanza, ¿sí? Algunas veces también esa súplica, ese pedir a Dios, esa ayuda, ese Dios que nos ama, que continúe a amarnos, a ayudarnos, a hacerse presente en nuestras vidas. Estamos en la pregunta, ¿qué aporta, qué está aportando, qué ha aportado TC al mundo? Yo creo que la presencia de TC en las Jornadas Mundiales de la Juventud, por ejemplo, ¿en cuántas ha participado TC en esos pequeños grupos que se van organizando ya en el momento de la realización de esos 3 días de encuentro con el Papa, o ese día que se hace? Recuerdo, me tocó participar en la Jornada Mundial de Francia, en París, y cómo estaban los hermanos de TC, si no los hermanos de TC, alguien de las pequeñas comunidades de TC en los países, en Francia, casi toda Francia está invadida, podríamos decir, de esa espiritualidad TC, y los cantos, eran los cantos de TC precisamente. Hemos estado en todas las Jornadas Mundiales de la Juventud. Comenzó desde la primera, lo que se llamó el Festival de la Juventud en Roma, donde Juan Pablo II invitó a la Madre Teresa de Calcuta y al hermano Roger, el fundador de TC, a hacer las meditaciones para el Via Crucis en aquel Festival de la Juventud en Roma. Aquel Festival de la Juventud fue el inicio de las Jornadas Mundiales de la Juventud, y siempre desde el Consejo Pontifical para los Laicos se nos ha invitado, que es que nos organiza la Jornada Mundial de la Juventud, se nos ha invitado a participar, a tener un espacio de oración en todas las Jornadas Mundiales de la Juventud, desde que empezaron hasta esta última, donde, por ejemplo, en Río de Janeiro también, un grupo de hermanos con algunos jóvenes, pues también en la iglesia céntrica de Río, tuvieron un espacio de oración. Las últimas en Madrid, tuvimos la oportunidad muchos también de estar, en Colonia, ¿sí? Es una relación de amistad la que nos une con esas Jornadas Mundiales de la Juventud, y es bonito escuchar, por ejemplo, en el Via Crucis, yo recuerdo en Madrid, escuchar Nada te turbe o De noche iremos de noche en el Via Crucis. Es emocionante en cierto sentido. Es impresionante cuando se está esperando al Papa 2,
Queridos amigos de Vamos, pues ya estamos de vuelta. Muchas gracias por estar con nosotros en esta increíble entrevista y pues algo hasta extraño podría resultar para nosotros de estos hermanos Miquel Vasco y Andrés Italiano. A mí se me ocurre que Andrés, ¿no tuviste tu dificultad con el idioma? Hablo un perfecto español, entonces todo el mundo me entiende. Pues realmente sí, muy claro. Y estábamos comentando ahorita, fuera del aire, que las cosas del espíritu, las cosas del corazón, pues a veces es difícil explicarlas, aunque hablemos español, ¿verdad? Dices, fíjense que hay cosas que yo veo que coinciden mucho con este movimiento de Vamos. No sé si ustedes estén en contextos, pero a lo mejor, no sé cómo se escribe en español, este verbo vamos, que implica dinamismo, que implica acción, pero aquí lo escribimos con B grande. Significa Biblia, adoración, misa, oración y servicio. Y yo creo que tenemos mucho en común con ustedes. Yo quisiera preguntarte, Andrés, ¿qué tan seguido lees la Biblia? Claro, la Biblia es la fuente, allí es una de las fuentes donde Dios habla, el contacto. Lo que se vive en TC, durante la oración, las partes del Evangelio que se van a leer son muy cortitas, porque permanezca, para todo el día, permanezca una frase breve que pero trabaja en el corazón. Esta es una manera muy sencilla también de vivir con la Biblia. Y claro, cada día los hermanos tienen una introducción bíblica, donde después de la introducción los jóvenes van a juntarse para compartir lo que el texto del Evangelio, cómo habla en su vida. Y entiendo, ayer nos explicaban, nos pasaban un documental en que este hermano, Roger, que pues él es evangélico, fue evangélico, porque esto es un movimiento ecuménico y quiero yo platicarles que este ecumenismo lo vivo yo en mi familia, porque mi hermana, nos creamos en el mismo techo, la misma educación católica. Entiendo que ustedes dos son católicos, ¿verdad? Y ella se fue hace muchos años a Estados Unidos, lo clásico, conoció a un novio, se casó, tuvo hijos, y ella decía que allá la religión católica en Estados Unidos, en Seattle, Washington, la veía estaba muy fría, a pesar de que había grandes catedrales, pues nada más había dos personas, dos viejitos ahí orando precisamente, y mucha de mi plática con mi hermana, pues es lo que hacen ustedes, respetando las diferencias, a lo mejor a veces no mencionándolas y viendo los puntos en que tenemos en común, que son muchos. ¿Cuál sería el común denominador de, yo ya me lo imagino, pero quiero que ustedes me lo digan, el común denominador de todas las personas que van en busca de Cristo, ¿no? Finalmente, a través de esta nueva forma de oración? Al final son muchas cosas las que tenemos en común, las personas que venimos de diferentes denominaciones cristianas. Yo, simplificando mucho, a los más jóvenes les intento decir, yo el día que me muera, si puedo decir el Padre Nuestro sin sentir vergüenza en ninguna frase, y si puedo decir que ha amado al prójimo como a mí mismo y a Dios sobre todas las cosas, les suelo decir que me puedo morir tranquilo. Bueno, pues ese Padre Nuestro, por ejemplo, y ese amar al prójimo como a sí mismo y a Dios sobre todas las cosas, es común para todos los cristianos. Y si ya llegamos a eso, ya hemos hecho mucho. Hay más cosas que tenemos en común. La palabra de Dios la tenemos en común, la oración la tenemos en común, el credo lo tenemos en común, ¿sí? Hay muchas cosas que son el centro del ser cristiano, del seguir a Cristo, que son comunes para un cristiano ortodoxo de Oriente, en Siria por ejemplo, ¿sí?
para un luterano en Alemania, para un católico en cualquier parte del mundo, ¿sí? Para un episcopaliano, con lo cual muchas veces pasamos mucho tiempo mirando la diferencia, lo que nos separa, y nos olvidamos de que tenemos tanto para compartir y que simplemente si llegásemos a vivir la mitad de lo que tenemos en común, todos podríamos decir que podemos morirnos tranquilos, que podríamos estar ya plenos de gracia de haber vivido eso. Con lo cual no es ninguna complicación si ponemos el acento en aquello que de verdad nos mueve. Luego las maneras de expresar esa fe, las maneras de vivirla, pueden ser diferentes, ¿sí? Pero es tanto lo que hay en común, ¿sí? que se puede vivir. Nuestra comunidad es un ejemplo. Nosotros somos alrededor de 100 hermanos y somos de todo tipo de denominaciones cristianas. Somos los primeros hermanos, el hermano Roger venía de la iglesia calvinista, los primeros hermanos que vinieron después fueron luteranos, después vinieron los anglicanos, después llegamos los católicos, y todos podemos vivir juntos en comunidad, en una comunidad fraterna, real, ¿sí? Con toda esa diferencia, pero teniendo tanto en común que todo lo demás se diluye un poco alrededor, porque el centro es tan fuerte. Yo estaba pensando en estos momentos cómo sería en tiempos de Jesús este TC. Estarían juntos saduceos, fariseos, esenios, publicanos, escribas, toda esa gente de aquel entonces que vivía alabando al Señor. Y ahorita que mencionas, Miquel, el Padre Nuestro, estaba recordando una anécdota de San Francisco de Asís. Ahorita me ayudas con el idioma, a ver cómo se dice. Se retira San Francisco de Asís al campo, a la soledad, buscando el silencio, y se pone pues casi a gritarle a Dios: Dios mío, háblame. ¿Cómo sería en italiano? Parlami, sí, parlami. ¿Y Dios? Dio mío, parlami. Dio mío, parlami, Dio mío, parlami. Y él gritaba eso. Y pues no encontraba, no venía ninguna voz audible, ni ningún pensamiento, y toda la noche se la pasó así, y sus discípulos por fin fueron a buscarlo, lo trajeron y le preguntaban ¿qué estuviste haciendo tanto tiempo? Pidiéndole al Señor que me hablara. Cuentan que después, a lo que tenía mucha aversión San Francisco era a los leprosos. Y en ese entonces oye unas campanitas de un leproso que se acercaba, y con esa repulsión que él sentía, se acerca, lo abraza y lo besa. Y lo envuelve en su manto y se lo lleva al pueblo. Se lo está haciendo nudo en la garganta de platicar esto. Y se lo lleva al pueblo, y ya ahí en el pueblo se da cuenta que pierde peso, y destapa esa manta y no había ya nada, era Jesús mismo. Entonces, aquí yo veo mucho de lo que hacen ustedes, ¿no? Usar frases muy cortitas, por ejemplo en el Padre Nuestro que tú mencionas, que quizá nos quedemos en solamente Padre, que sería una frase generadora, ¿no? Bendito seas, Padre. Y de ahí toda la oración. Y es una frase que nos llama la atención de todo el Padre Nuestro, y que ahí nos quedamos y que ahí nos llama la atención. Yo tengo escasos 3 momentos de contacto con TC, y uno de ellos fue a través del YouTube, oyendo esta canción que a mí me parecería que yo se los pondría como el himno de TC, Bendecid al Señor. Cuando oí esta canción, estaba trabajando, estaba con mucho ruido, con la pluma en la mano, papeles, y empecé a oír la música y aventé la pluma, dejé mis tareas y empecé realmente a bendecir al Señor. Y me encuentro que pues esto tiene ustedes la coautoría del libro de Daniel, ¿verdad? Porque está en Daniel 57 hasta el 88, y tenemos nosotros también un libro que se llama aquí Liturgia de las Horas.
¿Ustedes rezan la liturgia de las horas? Tenemos nuestra manera de... Tenemos una pequeña guía de liturgia de las horas para hacer de una manera muy sencilla también, para que aquellos jóvenes que no están acostumbrados a justamente la liturgia de las horas puedan entrar sin ninguna dificultad. En ese sentido nos sentimos con mucha libertad de poder adaptar y de poder, porque la prioridad es que todos los jóvenes que llegan, que muchas veces no han rezado nunca, desde el primer instante puedan entrar, ¿no? En el canto, con un salmo, con una lectura breve del Evangelio. Sí, es un poco en esa dinámica. La liturgia de las horas, para quien no lo sepa, pues son precisamente como lo hacen ustedes, oraciones 3 veces al día, el laudes, las vísperas y las completas. Y lo vamos dividiendo aquí en la Iglesia Católica por semanas, son 4 semanas, ahora estamos en la primera semana y fíjense lo que me encontré en el libro de laudes, el oficio de las horas, para el domingo de la primera semana. Cántico, toda la creación alabe al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Y así sigue. Entonces, pues es algo que ustedes ya han descubierto, pero que realmente pues es lo mismo que estamos tratando a todos los que buscamos pues acercarnos a la santidad, porque solamente así tendremos parte en el reino de los cielos. ¿Qué dices a esto, Andrés? Sí, es bendecir es algo que es muy importante, sí. Me fascina y es atrayente, muy, muy atrayente esta vida, pues es de convento, su vida. Sí, en la medida en la que estamos allí, intentamos vivir una vida de comunidad, una vida de oración, muy parecida a la que se puede vivir en un monasterio. Luego también tenemos esa parte de misión, de salir también al mundo y compartir eso, ¿sí? Por eso puede ser un poco, hay gente que dice, bueno, monasterio, pero un monasterio que recibe 4.000 jóvenes, ¿sí? No es un claustro cerrado, es un claustro abierto, podemos decir. No deja de ser un claustro, no deja de ser una comunidad que vive junta, que reza junta, pero no es un claustro donde los muros están abiertos, donde se comparte esa oración y esa vida comunitaria con aquel que viene. Y luego salimos a compartirlo también lejos, en otros continentes. Son como las preces, como las arras del reino de los cielos, esta comunicación con el Señor. Y yo creo que la salvación, Andrés, que es personal, pero ¿cómo ayuda una comunidad? ¿Cómo ayudan los hermanos? ¿Verdad? La comunidad es fundamental, porque vivir la fe en soledad puede ser, pasa por momentos duros, por momentos que pueden ser más difíciles, y el sabernos sostenidos por la comunidad de creyentes, por la comunidad que comparte esa misma fe, nos ayuda. Del mismo modo que nosotros ayudamos a otros, cuando ellos también necesitan ser ayudados, necesitan ser también un poco portados por los demás, ¿no? Es esa comunión mutua donde todos nos sostenemos, ¿sí?, para poder seguir a Dios juntos, ¿sí? El vivir la fe en soledad puede ser, pero es mucho más complicado. La comunidad, el sentirse juntos, no simplemente la comunidad de hermanos, para nosotros es una bendición el poder vivir en una comunidad de hermanos, pero la comunidad parroquial, la comunidad, ¿sí?, la comunidad de creyentes, de los que seguimos a Cristo, es amplia, y es importante sentirse parte de un conjunto, ¿sí?, de la Iglesia en ese sentido amplio, también de los creyentes. Una de las cosas que los jóvenes descubren en TSE cuando vienen es que, por ejemplo, la lectura, esa lectura breve de la que hablaba Andrés, en la Iglesia se repite en 5, 6, 7 idiomas diferentes. Y les da, para muchos, la primera impresión de universalidad de la Iglesia. La Iglesia es más que mi pequeña parroquia, mi pequeño grupo, sino que la Iglesia es del mundo, ¿sí?
Y como decíamos, siempre, si nosotros estamos hoy aquí, es porque después del día de la resurrección, ¿sí?, alguien le dio esa buena noticia de la resurrección a alguien, que se la dio a alguien, que la compartió y la vivió conjuntamente con alguien, que la compartió con otro más, hasta hoy. Nosotros hemos recibido esa buena noticia de la resurrección en la comunidad, en esa comunión de hermanos y hermanas ¿sí? Y es importante que la sigamos viviendo ahí, en esa comunión de hermanos y hermanas, para que podamos también darle esa buena noticia de la resurrección a los que vengan después. Muy bien, pues hay un dato que sin lugar a dudas nos causa muchísima alegría. México es un país que cuenta con muchos jóvenes, pero así como hay jóvenes, pues también vemos que tristemente no están cercanos a Dios, que no han encontrado en su vida ese momento en el que descubran lo que representa la oración. Y afortunadamente, y para dar gloria a Dios, del 1 al 4 de mayo del 2014 se va a realizar la peregrinación de la confianza en la Ciudad de México. ¿Esto en qué va a consistir? Me preguntaban el día de ayer algunos jóvenes qué requisitos se requieren, a partir de qué edad, hasta qué edad podremos asistir, únicamente son solteros, casados. Esa peregrinación que vamos a tener entre el día 1 y el día 4 de mayo del año próximo forma parte de esa peregrinación de confianza a través de la tierra que estamos teniendo en todos los continentes. Es Andrés el que está preparando más de cerca, lleva ya un mes aquí con otros hermanos que estuvieron antes, otros hermanos volverán también de nuevo a incorporarse para preparar ese encuentro. Y la idea es mantener durante 3 días, poder vivir ese encuentro de confianza en el medio normal de vida de la gente, como puede ser en la Ciudad de México, ¿sí?, compartiendo la oración, ¿sí?, y compartiendo la acogida, porque la idea es que la gente sea acogida en familias, ¿sí?, y comparta la realidad del barrio, del lugar donde está acogido durante la mañana, y luego la oración común con todos los participantes en un lugar común del encuentro, ¿sí? Y luego talleres, pero eso os lo puede explicar mejor Andrés, porque es el que está con todos los detalles en la cabeza. Sí, serán 4 días. El jueves será el día de acogida. Todos los jóvenes recibirán una acogida muy calurosa de la Ciudad de México y vendrán jóvenes de todo el país, y del DF, de afuera, de Guatemala, de Salvador, algunos jóvenes de Estados Unidos, de otros países. Y después de la acogida, en esos días, la idea es vivir lo que se vive en TC en una semana, como decía el hermano, aquí en la ciudad, porque muchos jóvenes no pueden ir a TC, está lejos por algunos, o porque, como decía el hermano antes, como que no es un movimiento, también es importante vivir aquí en la ciudad nuestro compromiso cristiano. Y las oraciones son los momentos centrales del encuentro, las 3 oraciones. La oración de la mañana será en las parroquias, los movimientos que acogen. La idea es que los jóvenes sean acogidos en las parroquias, en las familias, en los movimientos. La primera vez fue a México, que los jóvenes fueron hospedados en las familias. Y desde este momento el hermano Roger decidió que en los encuentros europeos también se van a acoger jóvenes en las familias, porque esta idea de la hospitalidad es algo que muy importante, que da la posibilidad de vivir la realidad, de compartir en la amistad. Y será en la mañana una introducción bíblica que se tendrá en las parroquias, en los movimientos, y después los jóvenes van en el lugar central, donde tendrán la oración del mediodía, la comida mexicana, y también en la tarde habrá talleres de todos los temas, ¿sí? Y la oración de la noche, después, que va un poco a
el cierre del día y que dé la posibilidad a los jóvenes de regresar en las familias después de las 8:30 de la noche. Viernes y sábado serán más o menos similares. Con el sábado habrá más una visita a lugares que llamamos de esperanza, donde los cristianos viven su compromiso cristiano, porque muchas veces no se conocen. ¿Cuál lugar? Lugares diferentes, que pueden ser un comedor o lugares donde los jóvenes viven su compromiso diario, su compromiso cristiano. ¿Sí? Serán variados y ustedes nos ayudarán a buscarlos y a encontrarlos. ¿Sí? Después, el domingo, la misa será en las parroquias, como una misa de envío, como para decir que nuestro compromiso cristiano es en las parroquias, en los movimientos donde vivimos cada día. Para nosotros es muy importante ese aspecto de los lugares de esperanza, que es donde se muestra un poco ese servicio, ¿no? De cosas que existen ya en las parroquias, en los diferentes lugares donde la gente se da para compartir, donde la gente hace voluntariado para acompañar a enfermos, para ayudar a personas que están en dificultad, comedores sociales. Hay mucha gente que da mucho de su tiempo, que da mucho de su esfuerzo, y es importante que eso sea visible también. Vivimos muchas veces en una sociedad donde eso queda oculto, ¿sí? Y es importante que eso salga, porque son precisamente esos ámbitos de esperanza donde se exprime la bondad del ser humano y cómo Dios habla a través de esa solidaridad, ¿sí? De ese servicio. Por eso queremos que en las diferentes parroquias que van a acoger muestren a los jóvenes que lleguen todos esos ámbitos de esperanza, todos esos lugares de esperanza que ayudan a otros también a tomar ideas y a comprometerse en ese envío de retorno de nuevo a sus vidas, también a comprometerse y a darse en ese servicio a los demás. ¿Sí? Eso es muy importante. Surge una duda, ojalá que me la pudieran ustedes aclarar. Durante la mañana la oración será en las parroquias, en los templos, en los movimientos. Durante el transcurso del día, ¿habrá un momento en que se unirán todos? Sí, pues será en la oración del mediodía en la oración. Y en la oración de la noche. ¿Dónde se llevaría a cabo la oración? Todavía está por determinar el lugar, porque también hay que determinar en función de la gente que vaya a venir. Si somos 3.000 personas, si somos 5.000 o si somos 10.000 personas, hay que buscar lugares diferentes. Todavía estamos en el momento de escuchar un poco cuáles son los ecos de este anuncio todavía del encuentro, ¿sí? Y en función del eco que recibamos y veamos, bueno, pues puede ser un encuentro de 5.000 personas, puede ser un encuentro de 10.000 personas, pues habrá que buscar un espacio más o menos grande, ¿sí? Muy sencillo para orar. Para orar no necesitamos grandes cosas, pero sí un lugar donde podamos estar todos, ¿sí? Pero eso tenemos que determinarlo un poquito en función del eco que vayamos a recibiendo para hacernos la idea del espacio que necesitamos. Ok, ya para irnos a un corte, ¿a partir de qué edad pueden asistir a este gran encuentro de oración? En principio es entre los 17 y los 35 años. El margen de edad es dirigido a jóvenes entre 17 y 35 años, porque eso es lo que permite ser acogidos también en familias, ¿sí? Porque además las condiciones en las que vamos a vivir son condiciones muy sencillas, ¿sí? Y entonces, bueno, pues en ese espíritu es en el que va dirigido este encuentro. Muy bien. ¿Qué les parece si vamos a un corte musical? Les recordamos que estamos en Vamos Radio y Televisión Católica, transmitiendo su programa María, Música de Dios. ¿Tú qué edad tienes? Yo estoy atrás. Yo estaba preocupada por mi edad. Sí, yo cuando también. dijo el hermano que un corazón el corazón. Bueno, pues yo